Nubes de humo naranja, rosa y púrpura comienzan a elevarse desde la bodega de un barco atracado en el muelle. La escena parece hermosa, casi hipnótica. No inspira miedo sino curiosidad. Miles de habitantes de Texas City se acercan al paseo marítimo para observar el espectáculo. Los niños señalan fascinados los colores. Los adultos sonríen. Un fotógrafo ajusta su lente para capturar la imagen perfecta. Es la mañana del 16 de abril de 1947 y el sol brilla con fuerza. Nadie imagina que en menos de una hora gran parte de esas personas habrá desaparecido. El barco era el SS Grand Camp, un Liberty Ship utilizado como carguero en la posguerra. En su interior, llevaba 2.300 toneladas de nitrato de amonio con destino a Europa. A las 8 de la mañana comenzó a salir humo de la bodega 4. Los estibadores intentaron contener el fuego con agua y extintores, pero nada funcionó. Entonces, el capitán tomó una decisión crucial: sellar las escotillas y bombear vapor hacia el interior. El agua arruinaría la carga. En ese instante, la ganancia se colocó por encima del protocolo, y esa decisión terminó sellando el destino de cientos de personas. Texas City seguía mirando aquella columna de humo rosado, púrpura y naranja, que se elevaba cada vez más alto. El espectáculo resultaba casi magnético. La gente se acercaba aún más. Los bomberos corrían hacia el muelle y rociaban con agua el casco metálico tan caliente, que el agua se convertía en vapor en el mismo instante de tocarlo. Desde el embarcadero, la multitud contemplaba todo aquello convencida de que la situación estaba bajo control. Pero no era así. Dentro de la bodega, el calor no dejaba de aumentar. La temperatura superó los 840 grados Fahrenheit. Para las 9 de la mañana, el interior del barco ya se había convertido en una olla a presión sellada. Y aún así, la multitud no se dispersó. Al contrario, seguían llegando más curiosos madres, con cochecitos trabajadores, en su descanso niños, que habían faltado a la escuela. Mientras tanto, dentro del buque, la reacción química se aceleraba más allá de cualquier posibilidad de control. A las 9:12 de la mañana, el barco desapareció en un destello blanco cegador. La onda expansiva fue tan brutal que destrozó hangares de aviones en un aeropuerto situado a 10 millas de distancia. Metal, madera y cristales salieron despedidos por el aire como proyectiles. El ancla del barco de 2 toneladas fue lanzada al cielo con fuerza balística. Recorrió 16 millas y terminó enterrándose a 10 pies de profundidad en el suelo de Texas. En el punto cero, la destrucción fue instantánea. El fotógrafo, los niños, las familias que observaban desde el muelle, desaparecieron en una fracción de segundo. 27 bomberos fueron borrados del mapa. Y entonces, el fuego comenzó a caer del cielo. Los restos en llamas comenzaron a caer sobre el centro de la ciudad como si fueran meteoritos. Dentro de una milla todo empezó a arder al mismo tiempo. La planta química de Monsanto explotó en una gigantesca detonación secundaria. Estireno, benceno y ácido sulfúrico fueron liberados al aire de golpe. Los tanques de la refinería estallaron en enormes bolas de fuego. Los barcos comenzaron a incendiarse uno tras otro. Un humo negro y tóxico empezó a asfixiar a los supervivientes. El agua del puerto hervía mezclada con petróleo y escombros. Su superficie se incendió y las llamas avanzaban hacia la orilla en oleadas. Una barcaza fue arrojada 400 pies tierra adentro por la fuerza de la explosión. Los supervivientes intentaban llegar a la costa atravesando agua en llamas. Se arrastraban entre restos al rojo vivo con quemaduras heridas y el cuerpo en shock. Las ventanas estallaban hasta a 6 millas de distancia, y después, por un instante breve y aterrador, todo quedó en silencio. Entonces comenzaron a oírse los gritos, los gemidos y el llanto de los niños. Cuando cayó la noche sobre las ruinas humeantes, parecía que la ciudad ya había sufrido lo peor, pero la pesadilla aún no había terminado. En el muelle contiguo, el High Flyer seguía ardiendo. También transportaba azufre y nitrato de amonio. Las llamas se elevaban hacia el cielo negro como fuegos artificiales siniestros.
El tiempo avanzaba hacia la 1:10 de la madrugada del 17 de abril, 16 horas después de la primera explosión. Y aún así, la gente volvió. Regresaron rescatistas. Regresaron familias desesperadas buscando a sus seres queridos. Muchos creían que el peligro ya había pasado, pero estaban equivocados. A la 1:10 de la madrugada, una segunda explosión iluminó violentamente la noche. La hélice de 1 tonelada del High Flyer salió disparada 1 milla tierra adentro y atravesó las paredes de un almacén. El almacén. O simplemente desapareció. Y con esa segunda detonación, cientos de víctimas más se sumaron a la catástrofe. Cuando llegó el amanecer, Texas City era irreconocible. El número oficial de muertos ascendió a 581. 63 cuerpos jamás pudieron ser identificados. Más de 5,000 personas resultaron heridas, muchas con quemaduras, amputaciones o ceguera. 27 bomberos habían muerto. Miles de personas vieron desarrollarse la tragedia ante sus ojos. Y muchas de las que murieron no eran trabajadores ni rescatistas, eran simples espectadores. La ciudad quedó en silencio. Siguieron semanas enteras de duelo. Los equipos de rescate excavaban entre cristales, metal retorcido y escombros empapados en petróleo. Todo lo que quedaba era destrucción, dolor y humo. Con el tiempo, el puerto volvió a abrir, y la vida continuó. Pero las advertencias habían estado ahí desde el principio. Fueron ignoradas, olvidadas o descartadas. Esto no fue la guerra. Fue negligencia. El nitrato de amonio había sido almacenado junto a fuel oil. Las escotillas fueron selladas en lugar de ser ventiladas. Se creó un horno cerrado en vez de controlar el incendio. Y se permitió que una multitud se reuniera para observar lo que acabaría convirtiéndose en una bomba. En 1953, 8,485 supervivientes demandaron al gobierno federal. Exigían justicia. Pero el tribunal dictaminó que el gobierno tenía inmunidad soberana. Nadie recibió compensación. Nadie fue considerado responsable. Texas City fue reconstruida. El puerto continúa operando hasta hoy y sigue siendo el más grande de Texas. Los barcos siguen atracando. Las cargas químicas siguen descansando dentro de sus bodegas. Y esa es la parte más inquietante de toda la historia. Ahora mismo en algún lugar del mundo, otra bodega podría estar calentándose. Otro capitán podría estar tomando una decisión. Y otra multitud podría estar reuniéndose para mirar.